especialista en tratamiento de agua y efluentes. El módulo 3, tratamiento primario, secundario y terciario. Planta de tratamiento de aguas residuales. El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que tienen como fin eliminar los contaminantes en el agua efluente del uso humano. El objetivo del tratamiento es producir agua limpia o efluente tratado o reutilizable en el ambiente y un residuo sólido o fango, también llamado biosólido o lodo, convenientes para su disposición o reuso. Es muy común llamarlo depuración de aguas residuales para distinguirlo del tratamiento de agua potables. ¿Cuál es las etapas del proceso? El proceso consta de 4 etapas principalmente: el pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario. Pero algunos autores tienden a juntar el pretratamiento con el tratamiento primario y ponerlo en una sola etapa, ¿no? Tratamiento primario, secundario y terciario. Acá pueden ver 3 etapas: el pretratamiento, tratamiento primario y tratamiento secundario. Pretratamiento, el ingreso de las aguas negras y grises, un tratamiento preliminar eliminando todos los sólidos de gran tamaño. Tratamiento primario, eliminación de contaminantes, y un tratamiento secundario para eliminar ya los contaminantes específicos. Después se ve una disposición de lodos y una quema de biogás. ¿Cuáles son los fundamentos de la depuración del agua? Básicamente, la depuración de agua consta de 3 fases principales: la recogida y conducción del agua, el tratamiento y la evacuación. Como pueden ver acá, la recogida, ¿de dónde es que llegan las aguas residuales? Llegan de las alcantarillas, de las viviendas y de los caños. Recogida y conducción: el agua se transporta por el sistema de alcantarillado y tuberías hasta la EDAR. Luego viene el tratamiento. El tratamiento, como pueden visualizar acá, el agua recogida por todas las tuberías y todas las conexiones llegan hacia una planta de tratamiento de aguas residuales y una planta de tratamiento de lodos, ¿no? Finalmente, este agua ya debidamente tratada es devuelta hacia un cauce de agua, que podría ser esto, o puede ser usado también para otros fines como reutilización. La recogida y conducción. Esta fase comprende la generación y transporte del agua residual hasta la estación depuradora a través del sistema de alcantarillado y tuberías. Por lo general se emplea la gravedad como fuerza impulsadora, aunque puede ser necesario el bombeo en ciertos lugares. De forma mayoritaria, las redes son unitarias, es decir, se recogen tanto en aguas residuales urbanas como aguas de lluvia en la misma red, y en algunos casos incluso industrial. Ese es el caso de nuestra red local, ¿no? Porque en la red local no se hace una distinción entre las aguas que provienen de las viviendas, las aguas que vienen de las alcantarillas de la lluvia y el agua industrial. Todos llegan a una misma red de agua residual. Entonces, ¿en qué consiste? En dimensionamiento máximo de la estación. Esta cuenta con aliviaderos por si el caudal sobrepasa el máximo soportado. Asimismo, se cuenta con un bypass a la entrada de la depuradora y otra tras cada etapa de depuración. Ello es para proceder al vertido de las etapas anteriores sin pasar por la siguiente en caso de algún fallo o incidente. Tanto el bypass general como los intermedios y los efluentes depurados convergen en la misma línea. El tratamiento. Dentro del tratamiento, el agua sufre una serie de operaciones físico-químicas cuyo objetivo es la eliminación de contaminantes, para que se vierta finalmente y no tenga consecuencias negativas hacia el medio ambiente. Los tratamientos se pueden dividir en 2 líneas. Una línea de agua, que incluye los procesos o tratamientos que permitan reducir los contaminantes presentes en las aguas residuales, y una línea de lodo. En ella se tratan los subproductos de la línea de agua. Por lo general, ya todas las plantas de tratamiento de agua residual, en este caso doméstica o industrial, tienen un tratamiento post a sus lodos, ya que sería demasiado costoso disponer los lodos de una planta de tratamiento
ya que estos lodos son considerados como residuos peligrosos y tendrían que ser dispuestos en rellenos de seguridad. Y debido a los grandes costos que esto generaría, se hace una estabilización a estos lodos. ¿Cuáles son los procesos generales de estos? ¿Cuáles son todas las etapas en que están constituidos cada parte de este tratamiento? Como les decía, un pretratamiento, un tratamiento primario, que en algunos casos están juntos, un tratamiento secundario y un tratamiento terciario. ¿Para qué sirve un pretratamiento? Sirve principalmente para eliminar todos los objetos gruesos, arenas y grasas. Ustedes saben que en nuestra línea de agua residual puede ingresar basura, residuos, a veces llega hasta cosas que nosotros podemos pasar por el inodoro a través de nuestra vivienda o también de las industrias. Entonces, si nosotros dejamos que estos sólidos puedan llegar a la planta, pues estaríamos afectando el proceso de tratamiento, ¿no? Entonces, el pretratamiento consiste en eliminar todos esos objetos grandes y retenerlos antes del ingreso a la planta. Las operaciones que consiste es un desbaste, un tamizado, un desarenado o un desengrasado. Esto depende mucho del tipo de agua que nosotros y de dónde viene, ¿no? Desengrasado en el caso que nosotros tengamos conocimiento que el agua que está ingresando a nuestra edad contiene una gran cantidad de grasas y por eso se pone una trampa antes de que pueda ingresar, ya que una gran cantidad de aceites y grasas puede afectar el proceso de tratamiento. Ahora, el tratamiento primario, ¿en qué consiste? En eliminar la materia sedimentable y flotante. Esto también está constituido por operaciones básicas, físicas, que son elementales, ¿no? Para que no pueda llegar grandes cosas de gran tamaño igual a la planta. Es por eso que por simple decantación, una decantación sencilla, podemos eliminar las cosas más pesadas, unos tratamientos físico-químicos que puede ser la coagulación o la floculación para ayudar al proceso en sí de decantación, que vienen a ser ya procesos físicos y también químicos, ¿no? Porque estamos adicionando algunos coagulantes. Ahora, el tratamiento secundario. Y en sí el tratamiento secundario consiste en la eliminación de toda la materia orgánica disuelta y coloidal. Esta etapa en sí es el tratamiento que se está dando a los contaminantes. Se está eliminando los contaminantes existentes en nuestros efluentes y se va a ir depurando poco a poco. Esta es en sí la parte fundamental de todo el tratamiento del agua. Si no tenemos un tratamiento secundario adecuado, no va a haber una depuración adecuada y no vamos a eliminar todos los contaminantes que contienen el agua residual. Entonces, ¿cuáles son los procesos por los que está constituido? Por una degradación bacteriana y por una decantación secundaria. Dentro de la degradación bacteriana hay una gran cantidad de procesos aeróbicos, anaeróbicos, que nosotros vamos a ir tocando poco a poco en el transcurso de esta exposición. Estos son principalmente procesos biológicos. Y un tratamiento terciario que ya consiste en limpiar el agua, pero en la forma ya hacer aún más limpia, ya no de contaminantes, sino de algunos nutrientes en exceso o algunas partículas de poco tamaño que se hayan quedado en suspensión en el agua, ¿no? Entonces esto es un trabajo un poco más fino que ya incluye procesos de filtración, de floculación o de desinfección, que involucra procesos físicos, químicos y biológicos. En el proceso de la línea de fangos o de los lodos que pueden producirse en la planta, consiste en 4 etapas: el espesamiento, la estabilización, el acondicionamiento y la deshidratación. El espesamiento consiste en incrementar la concentración de sólidos. La operación básica puede ser un espesado por gravedad, un espesado por flotación o una centrifugación. Que vienen a ser los procesos físicos, consisten en eliminar el exceso de agua que puede haber, ¿no? Si tenemos un lodo que por lo general tiene gran cantidad de agua, poco a poco se va a ir eliminando ese agua, puede ser por decantación, se deja reposar un cierto tiempo este lodo y vamos eliminando todo el agua que quede superficialmente.
Esa es una forma de cómo se puede ir espesando el lodo. La siguiente es una estabilización, que consiste en reducir la fracción biodegradable de los lodos. Puede ser por una estabilización aerobia, una estabilización anaerobia o una estabilización química. En este tipo de estabilización nosotros podemos adicionar ciertos químicos para que nosotros vamos a ir degradando un poco la materia. También puede ser, como dice, una estabilización aérea o anaeróbica también, porque por la presencia de los mismos microorganismos que se encuentran presentes todavía en ese lodo, vamos a ir poco a poco eliminando los contaminantes que pueden quedarse ahí. Entonces finalmente después viene el acondicionamiento, que consiste en mejorar las características del lodo para facilitar su degradación. La adición de floculantes. Acá se suele adicionar a veces sulfatos o cal. En algunos casos la cal ayuda bastante a esta estabilización de lodos, porque cuando se encuentra en un medio alcalino, todos los parásitos que pueden contener estos lodos van a ir pereciendo. Entonces, en un medio alcalino eliminamos todos los parásitos, y vamos haciendo también, ayudando al espesado del lodo. Entonces es más fácil ya el proceso de deshidratación, que es el último, ¿no? Que existe en un secado mecánico, térmico o en el sol, ¿no? Si nos encontramos en una zona cálida, pues estos lodos se puede poner en una cancha de lodos, ¿no? Para que por el mismo efecto del sol podamos ir secándolos. O si estamos en una zona fría, sí puede ser un secado mecánico. La evacuación. Se trata de la etapa final en un programa de depuración del agua residual. El efluente depurado, cumpliendo los requisitos demandados legalmente, es vertido a los cauces próximos a la petar. Alternativamente, esta agua puede ser aprovechada directamente o después de tratamientos complementarios para uso agrícola, recarga de acuíferos, usos industriales o recreativos. En estos casos existe una regulación específica al respecto, estableciendo calidades del agua depurada y asignando sus usos. Por otro lado, los lodos se descargan en vertederos, se incineran o bien se emplean como compost. Si nosotros ya tenemos unos lodos estabilizados, se puede reutilizar satisfactoriamente para el compostaje. Sigamos ahora con las etapas del tratamiento del agua residual. La primera etapa, como les había dicho, se considera el pretratamiento, donde dice que todos los materiales que llegan a la alcantarilla y de esta a la planta de tratamiento de aguas residuales, si no son eliminados eficazmente, pueden producir serias averías en los equipos. Las piedras, arena, latas, etc., producen un gran desgaste de tuberías y de las conducciones, así como de las bombas. A la planta también llegan aceites y grasas de todo tipo. Si estas grasas y aceites no son eliminados en el pretratamiento, hace que nuestro tratamiento biológico se ralentice y el rendimiento de dicho tratamiento decaiga, obteniendo un efluente de baja calidad. Con todo lo anterior expuesto, podemos ver la importancia del pretratamiento. Escatimar medios o esfuerzos en esta parte de la planta es bajar rendimiento de toda la planta, aunque tuviera el mejor proceso biológico. Con un pretratamiento pretendemos separar del agua residual tanto por operaciones físicas como por operaciones mecánicas la mayor cantidad de materias que por su naturaleza, grasas, aceite, etc., o por su tamaño, que pueden ser ramas, latas o residuos, crearían problemas en los tratamientos posteriores, como puede ser la obstrucción de tuberías, malograr equipos, bombas, depositar sólidos o llegar hasta romper algún equipo. ¿Cuáles son las operaciones de pretratamiento? Las operaciones de pretratamiento incluidas en una planta de aguas residuales dependen de la procedencia del agua residual, puede ser un agua residual doméstica o industrial,
La calidad del agua bruta a tratar, mayor o menor cantidad de grasas, arenas, sólidos, dependiendo del tipo de agua que se va a tratar, va a depender los procesos que se van a hacer. Si es un agua residual industrial que viene de carnicerías o de algunas empresas que utilizan bastantes insumos químicos, cada uno va a tener un tratamiento diferente. Y también va a depender del tipo de tratamiento posterior, de la importancia de la instalación. Las operaciones son separación de grandes sólidos, un pozo de gruesos, un desbaste, un tamizado, un desarenado, un desaceitado, desengrasado y una preaireación. Todos estos son ejemplos del pretratamiento que se podría dar. No necesariamente un pretratamiento va a incluir todas estas etapas. En una planta depuradora no es necesaria la instalación de todas estas etapas, dependería de las características antes descritas. Por ejemplo, para un agua residual industrial raramente será necesario un desbaste, porque por lo general no se cuenta con residuos de gran tamaño. El primer tratamiento podría ser un aliviadero, que consiste en una prevención ante un crecimiento del caudal del efluente. Si se supiera el caudal máximo soportado, generalmente por lluvias, parte de esa agua se deriva al aliviadero. Quiere decir que nuestra planta de tratamiento puede funcionar máximo con un caudal pico y va a llegar hacia un inicio de la planta que puede llegar a un ecualizador o a un desbaste. Nosotros tenemos una capacidad de esa etapa. Si nosotros sabemos que en algún momento por efecto de las lluvias podemos tener un caudal superior a eso, como medida de contingencia para evitar algún tipo de desborde, se construyen aliviaderos, que pueden ser como tanques provisionales, reservorios provisionales donde va a ser almacenado el agua residual hasta que se elimine ese pico. Como pueden observar acá tenemos igual un aliviadero. Ven como si sobrepasa una altura máxima va a pasar a otro almacenamiento. Va a haber como un bypass. Va a pasar a otro tanque y ya no va a ingresar hacia la planta de tratamiento. Acá ver cómo ingresa por un lado o tiene otra salida continua. Por cualquiera de los dos si es que sobrepasa una altura. Separación de grandes sólidos, pozo de gruesos. Cuando se prevé la existencia de sólidos de gran tamaño o de una gran cantidad de arenas en el agua bruta, se debe incluir en cabecera de instalación un sistema de depuración de estos grandes sólidos. Este consiste en un pozo situado a la entrada del colector de la depuradora, del tronco piramidal invertido y paredes muy inclinadas, con el fin de concentrar los sólidos y la arena decantadas en una zona específica donde se puedan extraer de una forma eficaz. A este pozo se le llama pozo de muy gruesos. Dicho pozo tiene una reja instalada, una serie de vigas de acero colocadas en vertical en la boca de la entrada de planta que impiden la entrada de troncos o materiales demasiado grandes que romperían o atorarían la entrada del caudal en la planta. La extracción de los residuos se realiza generalmente con cucharas anfibias o bivalvas de accionamiento electrohidráulico. Los residuos separados con esta operación se almacenan en contenedores para posteriormente transportarlos a un vertedero o llevarlos a incineración. Estos grandes sólidos dificultan la llegada del agua residual al resto de la planta y deben ser retirados con frecuencia, así como se ha de limpiar el fondo del pozo para que no se produzca anaerobiosis y consecuentemente malos olores.
Por lo general, cada cierto tiempo nosotros tenemos que hacer una limpieza de este pozo de sólidos, porque siempre va a haber material que no va a ser retirado con estas cucharas, ¿no? Entonces nosotros cada cierto tiempo, de acuerdo a la concentración de sólidos que nosotros tengamos, vamos a tener que hacer una parada de planta y eliminar todos estos sólidos. Acá, como pueden ver, tenemos la maquinaria que nosotros utilizamos para retirar estos sólidos de gran tamaño. El desbaste. ¿Cuáles son los objetivos en esta etapa? Proteger la estación depuradora de aguas residuales de la posible llegada intempestiva de grandes objetos capaces de provocar obstrucciones en las distintas unidades de la instalación. Separar y evacuar fácilmente las materias voluminosas arrastradas por el agua, que podrían disminuir la eficacia de los tratamientos posteriores. Esta etapa consiste en hacer pasar el agua residual a través de una reja de esta forma. El desbaste se clasifica según la separación entre los barrotes de la reja en un desbaste fino, desbaste grueso, una reja de gruesos, una reja de finos, y la limpieza de las rejas puede ser manual o automática. Como pueden ver acá, tenemos un ingreso de agua y tenemos unas rejas. ¿Ven? Estas son las rejas que están inclinadas. Por lo general las rejas suelen tener un grado de inclinación. No son totalmente verticales ni horizontales. Acá pueden ver, tiene una inclinación para que todo el material, todos los sólidos se queden acá, permanezcan acá. Y este es el brazo con los que luego va a ser retirado de esta reja. Este es un desbaste de grueso. El desbaste de grueso o fino va a depender de qué espaciado es estas rejas, el espacio entre reja y reja. Una vez que pase esta reja de gruesos, va a pasar el agua residual y va a quedar sólidos de menor tamaño que luego pueden pasar por otra reja de finos que vendría a ser esta. Por acá está pasando, este es el ingreso. Pasa en esta dirección de acuerdo a la inclinación que tiene la reja. Pasa por acá y ya va a quedar agua sin menos sólidos de gran tamaño. Tamizado. El tamizado consiste en una filtración sobre soporte delgado y sus objetivos son los mismos que se pretenden con el desbaste. Es decir, la eliminación de materia que por su tamaño puede interferir en los tratamientos posteriores. El tamizado es imprescindible cuando las aguas residuales brutas llevan cantidades excepcionales de sólidos en suspensión, flotantes o residuos, cuando existen vertidos industriales importantes provenientes principalmente del sector alimentario, que pueden ser los residuos vegetales, residuos de matadero, de semillas, cáscara de huevos, etc. Dice, disponemos de una gran cantidad de tamices. Existen diferentes tipos de matices. Uno de ellos puede ser el macro tamiz rotatorio, tamices de autolimpieza, tamices estáticos, tamices rotativos, tamices deslizantes, etc. Se trata de eliminar las partículas de menor tamaño mediante una malla fina, cuya cobertura oscila entre 1 a 6 milímetros. Existen tres tipos: los rotativos, los estáticos y los de escalera móvil, mientras que los estáticos requieren de limpieza 1 o 2 veces al día con agua caliente a presión, así como con algún agente que elimine el exceso de grasa. Los rotativos pueden trabajar en continuo sin apenas mantenimiento.
Acá pueden visualizar un tamiz rotatorio. Como pueden ver, el agua ingresa y por la misma acción del agua esto empieza a dar vueltas, a girar y girar, y empieza a quedarse retenidos todos los sólidos de poco tamaño o triturados prácticamente. Todos estos llegan y se almacenan en esta bandeja. Entonces esta bandeja tiene que ser limpiada continuamente. Desarenado. El objeto de esta operación es eliminar todas aquellas partículas de granulometría superior a 200 micras, con el fin de evitar que se produzcan sedimentos en los canales y conducciones, para proteger las bombas y otros aparatos contra la abrasión, y para evitar sobrecargas en las fases de tratamiento siguiente. Por un lado, el desarenado elimina partículas más pesadas que el agua, que no han sido captadas por el desbaste o el tamizado. Su objetivo principal es proteger el conjunto de equipos frente al efecto abrasivo de las arenas. Existen desarenadores para todas las necesidades. Canales desarenadores de flujo variable y de flujo constante. Desarenadores rectangulares aireados, desarenadores circulares con alimentación tangencial, etc. El desengrasado. El objetivo en este tipo es eliminar las grasas, aceites, espumas y demás materiales flotantes más ligeros que el agua, que podrían distorsionar los procesos de tratamiento posteriores. Se efectúa mediante la insuflación de aire para desemulsionar las grasas y mejorar la flotabilidad. Es una operación importante que sirve para prevenir, entre otras cosas, la aparición de organismos filamentosos en el tratamiento biológico, la presencia de Burkitt. Los desengrasadores separados del desarenado son aconsejables cuando se busca una mayor calidad del agua o cuando el agua proviene de ciertos tipos de industrias petroquímicas y refinerías del petróleo. Producen gran cantidad de aceite. Los mataderos producen gran cantidad de grasa. Esta etapa de desengrasado, por lo general, se suele utilizar una trampa de grasas que puede constituir de 4, 5 o 6 etapas. Por lo general se recomienda que sea más de 3 etapas. Entonces consiste en simplemente unos reservorios a diferente altura, donde nosotros sabemos que las grasas por tener una menor densidad, van a llegar a la parte superficial. Entonces se pasa de celda a celda por una tubería baja, pasando solamente el agua y quedando retenido las grasas en la parte superior. Acá pueden ver cómo está ingresando el agua, se retiene todas las arenas en esta parte. Existen unos difusores de aire, el cual va a ayudar a eliminar un poco, a separar la fase líquida de las grasas, y las grasas van a formar acá una especie de película que cada cierto tiempo va a ir incrementando en su grosor. Cuando el grosor va incrementando, va a pasar por un canal. Entonces, ¿en qué consiste? Tiene un caudal de ingreso. Llega a esta etapa, el agua limpia va a la base, el agua con grasa o grasas va a la parte superior. La grasa va a la parte superior, con el aumento del caudal va aumentando la altura y pasa a un canal. Mientras que el agua ya sin grasa pasa por la parte baja. Entonces acá este tipo de desengrasado es solamente una cámara, como pueden ver, y los difusores están en la parte alta. ¿Para qué? Para que el agua en una parte más calmada pase por esta zona, para que dé tiempo a la separación de fases de agua-aceite. Entonces en esta parte ya se empieza a agitar y las grasas se van a la parte de arriba. Como pueden ver,
solamente es una etapa, nosotros podemos contar con 2, 3, 4, 5 etapas, dependiendo del volumen que nosotros vamos a tratar y de la calidad de agua como afluente que nosotros requeramos. Ahora, una preaireación. Sus objetivos son varios. Mejorar la tratabilidad del agua en cuanto que ésta llegue séptica, contaminada a la depuración. Un control de olores. Mejorar la separación de las grasas. Favorecer la floculación de sólidos. Y mantener el oxígeno en la decantación aún a bajos caudales. Incrementar la eliminación de DBO y evitar los depósitos en las cámaras húmedas. Esta etapa de preaireación se da antes del ingreso de la planta del tratamiento biológico. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros le estamos poniendo un poquito más de aire para que al momento que se produzca el tratamiento no haya demasiado consumo y haya una mejor eficacia en la remoción del DBO. Además de que si nosotros tenemos el agua retenida por mucho tiempo va a producir malos olores y va a empezar a la formación de bacterias anaeróbicas que estaría afectando el proceso de nuestra planta. Bueno, posterior a todos los procedimientos que ahora les acabo de indicar, que son simplemente procesos físicos para eliminación de sólidos, no tiene o no conlleva ningún tipo de tratamiento biológico o eliminación de contaminantes, más que materia en suspensión y principalmente sólidos de gran y mediano tamaño. Ahora lo que viene es el tratamiento primario. ¿En qué consiste este tratamiento primario? Consiste en eliminar sólidos mediante gravedad. Se trata de un proceso de decantación en el cual se consiguen unos rendimientos de sólidos de un 40 a 70% y una DBO de 25 a 40%. Como les decía, muchos autores llegan a juntar el tratamiento primario con el pretratamiento. ¿Por qué? Porque las etapas o el fin de cada uno es similar. Entonces, ¿en qué consiste estos dos pretratamientos? Por un lado se produce la decantación primaria, reduciendo el número de sólidos que llegan al tratamiento secundario y por tanto la necesidad de nutrientes. Por otro lado se bombean los fangos producidos hasta un espesador donde posteriormente se tratarán. Acá pueden ver ya una planta de tratamiento, principalmente solo el decantador. Cómo se va formando. Por lo general estos decantadores tienen una forma triangular, como pueden ver. ¿Para qué? Para que en la parte baja se queden todos los sólidos. ¿Ven? Como todos los sólidos van a llegar a la parte baja. Y el agua más limpio pasa por acá. Hay como una canaleta de poca altura. ¿Ven? Entonces todo el agua más limpia va a desbordar, va a haber como un aliviadero y va a pasar hasta esta canaleta. Y los sólidos van a quedarse en la parte baja. Como decía, la sedimentación. Este proceso está planteado como proceso complementario en el desarrollo total de la limpieza del agua. La función básica de la sedimentación es separar las partículas suspendidas del agua. Los sistemas de decantación pueden ser simples, es decir, trabajar únicamente con la gravedad, eliminando las partículas más grandes y pesadas, o bien se pueden utilizar sistemas coagulantes para traer las partículas finas y retirarlas del agua. La decantación simple trabaja junto con otros factores como son la luz solar, la aireación y la fricción que existen entre los elementos, que puede ser producida por la presión del agua, además de variar dependiendo de la magnitud de la partícula. Los tanques de sedimentación varían en forma y tamaño, dependiendo de la demanda de agua que tengan que decantar, el tipo de flujo que manejan y de los mecanismos de autolimpieza aplicados. Para fines del parque a proyectar es recomendable
varios tanques que trabajen de manera alterna con dimensiones entre 20 y 30 metros y 2 metros de profundidad. Como les digo, la sedimentación va a depender mucho del volumen de agua que nosotros tengamos, de la capacidad que tengan nuestros decantadores, de los picos que tengamos y también de qué tan efectivo queremos que sea, ¿no? Mientras nosotros tengamos un volumen mayor y si le adicionamos floculantes, pues el funcionamiento del sedimentador va a ser mucho mejor. Pero para la adición de floculantes tiene que haber una preagitación para que el floculante pueda reaccionar bien y los flóculos puedan formarse. Tiene que haber agitación, de lo contrario esto no se va a producir flóculos y sería un gasto innecesario. No tiene que haber una etapa de floculación donde esté en agitación continua los flóculos con el floculante, que puede ser sulfato y carbonato, etcétera, y de ahí recién pasar al sedimentador. Los tanques de decantación tienen un flujo constante, el cual puede provenir de abajo, de arriba o ser horizontal, como en algunos tanques rectangulares. Parte del sistema de decantación está apoyado por canales ubicados en la superficie de los tanques, reteniendo los sólidos pequeños. Estos canales pueden colocarse a la entrada del flujo cuando éste proviene de la parte superior o en la salida del tanque cuando el flujo viene de la parte inferior o de manera horizontal. Como pueden ver en imágenes, acá tenemos un tanque rectangular de sedimentación simple. Pueden observar, pueden ver cómo es una especie cónica. Justo la función de esto es para que los lodos se queden en la parte baja y sea más fácil, caigan de una manera más rápido por las paredes de la pirámide invertida, ¿no? O de cono. Y acá vemos el canal de entrada de flujo al tanque. Tratamiento secundario. El tratamiento secundario de depuración constituye una serie de importantes procesos de naturaleza biológica de tratamiento de las aguas residuales, que tienen en común la utilización de microorganismos, entre las que destacan las bacterias, para llevar a cabo la eliminación de materia orgánica biodegradable, tanto coloidal como disuelta, así como la eliminación de compuestos que contienen elementos nutrientes, que puede ser nitrógeno y fósforo. En la mayor parte de los casos, la materia orgánica constituye la fuente de energía y de carbono que necesitan los microorganismos para su crecimiento. Además, también es necesaria la presencia de nutrientes que contengan los elementos esenciales para el crecimiento, especialmente los compuestos que contengan nitrógeno y fósforo. Y por último, en el caso del sistema aerobio, la presencia de oxígeno disuelto en el agua. Este último aspecto será clave a la hora de elegir el proceso biológico más conveniente. Los procesos aerobios se basan en la eliminación de los contaminantes orgánicos por su transformación en biomasa bacteriana, dióxido de carbono y agua. Los procesos anaerobios transforman las sustancias orgánicas en biogás, mezcla de metano y CO2. Como les decía, el tratamiento secundario principalmente consiste en la depuración de las aguas por un tratamiento generalmente biológico, en el caso de las aguas residuales domésticas. Entonces nosotros, dependiendo al tipo de agua o de la calidad inicial, podemos elegir si hacemos un tratamiento aeróbico, un tratamiento anaeróbico o una mezcla de ambos, y qué tipo dentro de ellos, ¿no? Dentro de los aeróbicos hay diferentes tipos de tratamiento y igual en los anaeróbicos. Entonces, dependiendo del afluente, nosotros determinamos
el tipo de tratamiento que hacemos. Como les decía, existen dos tipos que pueden ser aeróbicos o anaeróbicos, un tratamiento. Dentro de los sistemas aeróbicos se encuentran los reactores de biomasa en suspensión, los reactores de biomasa fija, y dentro de los reactores de biomasa en suspensión puede ser lo más usado generalmente son los lodos activados en todas sus variaciones. Dentro de estos existe una gran cantidad de tipos de plantas. Puede ser zanja, de canal extendida, tipo bat, tipo pistón, etc. o mezcla completa. Existen varios tipos de lodos activados que son con biomasa en suspensión. Los de reactores de biomasa fija son los filtros percoladores o rociadores, los discos biológicos rotativos. Y dentro ya de los sistemas anaeróbicos, quiere decir la depuración de las aguas sin presencia de oxígeno, se encuentran los reactores de biomasa no adherida, que pueden ser las fosas sépticas, los tanques IMOV y la RAFA o RAF o USB, y otro puede ser los reactores de biomasa fija, que puede ser un filtro anaerobio, filtro tubular de película fija, un lecho fluidizado o un lecho expandido. Acá les voy a mostrar la eficiencia en la remoción del DBO dependiendo del tipo de proceso. Para un lodo activado convencional, la eficiencia en la degradación de DBO es del 85 al 95%. En un lodo con aireación de 75 a 95%. Una aireación reducida de 60 a 75. Lodo activado alimentación por etapas de un 85 a 95%. Un lodo tipo batch o lotes de un 85 a 95%. Un lodo activado de oxígeno puro, esto por lo general no se usa, pero tienen una buena eficacia. Un lodo activado de aireación a contracorriente de un 85 a 95%. Un filtro percolador de tasa baja de un 80 a un 90%. Un filtro percolador de tasa alta de un 65 a un 85%. Filtro percolador de tasa super alta de plástico de un 65 a un 80%. Y luego les explicaré a qué se refiere con filtro de piedra plástico. En este caso, el agua va a pasar por una cama de diferentes componentes, que puede ser piedra o plástico, ¿no? Entonces, el agua va a pasar por esta cama y los sólidos se van a adherir a esta cama, que consiste en incrementar la superficie. Incrementamos la superficie de contacto del agua residual y utilizamos cualquier objeto y de diferente forma, que puede ser de plásticos o de piedra. ¿No? Un filtro pero miren, acá vemos que la eficiencia en la remoción del DBO varía bastante. Si es de piedra, de un 80-90% de degradación de DBO. Si es piedra de tasa alta, de un 65-80%. Y si es de plástico, de un 65-80%, quiere decir que la eficiencia en la remoción del DBO en este tipo es poca, ¿no? Y va a depender del tipo de agua que nosotros tenemos en ingreso. Si nosotros vemos que el ingreso, la demanda de DBO no es tan alta, entonces podría ser suficiente utilizar este filtro percolador con esta remoción, ¿no? Un filtro de desbaste plástico o madera de un 40 o 65%, discos biológicos rotativos, una fosa séptica de un 30 a 60%, un tanque IMOV de un 40-60%, un filtro anaerobio de un 75-80%, un reactor tubular de un 75-85% y un RAF o un USB de un 75-85%. Por lo general, para todos los procesos aeróbicos, que son estos, lodos activados, filtro percolador, discos rotativos, la degradación de DBO es mayor porque se está utilizando oxígeno. Entonces, con estos métodos vamos a tener una mayor eficacia en la remoción del DBO que con los métodos anaeróbicos como son estos.
Como les decía, los procesos anaerobios transforman la sustancia orgánica en biogás, metano y CO2. Acá les vuelvo a repetir los diferentes tipos que hay. Los lechos bacterianos, los contactores biológicos rotativos, que pueden ser biodiscos o biocilindros, los fangos activos, los reactores discontinuos secuenciales, los SBR, los filtros verdes, la digestión anaerobia. Dentro de estos hay diferentes tipos de digestores, un reactor biológico de membrana y la electrocoagulación y la electrooxidación. Para ver lo que son los lechos bacterianos, también se les conoce como filtros biológicos o filtros percoladores. Están basados en los procesos biológicos aeróbicos, que quiere decir en presencia de ¿qué? De oxígeno. Consiste en poner el agua residual en contacto con un material inerte o soporte donde se adhieren los microorganismos. Suelen ser lechos fijos de gran diámetro, rellenos con rocas o piezas de plástico o cerámica con formas especiales para desarrollar una gran superficie sobre el que se rocía el agua a tratar. Sobre la superficie crece una fina capa de biomasa, sobre la que se dispersa el agua residual a tratar, que moja en su descenso la superficie. Al mismo tiempo ha de quedar espacio suficiente para que circule aire que asciende de forma natural. El crecimiento de la biomasa provoca que parte de los microorganismos se desprendan de la superficie y por lo tanto seguirá siendo necesario una sedimentación posterior para su separación del efluente. Los lechos bacterianos o filtros biológicos reducen el índice hasta un 80%. El agua penetra el filtro y mediante una serie de tubos o orificios se distribuyen a lo largo de toda la superficie de soporte. Conforme el agua discurre, la película va siendo arrastrada, creándose nueva película en estas zonas. Por lo general, cuando se emplean este tipo de tecnologías en la planta, los tratamientos previos son idénticos, entrando el agua por la parte superior y saliendo por la inferior del lecho. Las aguas depuradas y la biomasa pasan finalmente a una etapa de decantación. La principal diferencia entre esta tecnología y el sistema convencional es que no hay necesidad de sistemas complejos de agitación para mantener la biomasa en suspensión, lo que se traduce en un menor consumo energético. Por lo general, esta tecnología se emplea en pequeñas comunidades, pues su mantenimiento es sencillo y fluctuación de caudal no es excesiva. Las ventajas principales de estos filtros percolador. Acá pueden ver en la imagen adjunta cómo es este filtro percolador. Por lo general tiene esta forma rectangular. Entonces tiene brazos, que son estos, pueden ver. Estos vasos van girando y mientras van girando, por la parte inferior tienen agujeros que sirven como rociadores. Entonces todo el agua residual sale por estos brazos y va descendiendo desde la parte alta hasta la parte baja. Y todo este material acá son los rociadores. Son el empaque, disculpe. Como les mencionaba, puede ser piedra o plástico. ¿Cuáles son las ventajas? Principalmente menor consumo de energía, porque no necesitamos sopladores para incrementar el oxígeno, el aire. Puede ser una explotación más sencilla. Hay menor contaminación acústica, ya que no necesitamos bombas, sopladores ni nada. Una menor superficie de instalación. Así que el mayor área que contiene va a ser esta. En cambio, si utilizamos una planta de lodos activos
o un SBR, pues tendremos una planta mucho más grande o diferentes plantas, ¿no? Por bloques, diferentes bloques de plantas. Entonces el área a utilizar va a ser mucho mayor. Y también porque la demanda energética es menor. ¿Cuál es la desventaja que se tiene? Que los costos son elevados de instalación. Tiene un mantenimiento más complejo. Hay un mayor consumo energético que las tecnologías blandas o de bajo costo. Acá pueden ver, ¿ves? Esta es ya la imagen de un filtro percolador. Pueden observar cuál es la cama en este caso, o el soporte, son piedras. Y pueden ver el brazo, como por esto funciona como un rociador. Este brazo va girando y sale agua por todas las hendiduras, por todos los agujeros que tiene este rociador, este brazo hidráulico. Entonces esto va girando y cosa que todo este paquete está siempre de forma homogénea, húmedo. No es solo que una parte recibe más agua que otra parte, sino es homogéneo. Biodiscos y biocilindros. Los contactores biológicos rotativos están basados en procesos biológicos aerobios. Estos requieren un contacto íntimo entre el agua residual, la biomasa activa y el oxígeno. Este tratamiento también es un tratamiento aeróbico. Consiste en una serie de placas o discos colocados en un eje horizontal que giran lentamente dentro del tanque, que contiene el agua residual, con un 49% de la superficie sumergida. Sobre la superficie de los discos se fija la biomasa que se encuentra alternativamente en contacto con el agua residual y el aire. Esto posibilita la ingestión de la materia orgánica por parte de los microorganismos y su posterior degradación en presencia de oxígeno del aire. Los biocilindros son una variante de los biodiscos. Su principal diferencia es la sustitución de los discos por biocilindros. Estos están formados por una malla metálica cuyo interior se rellena de piezas de plástico que sirven de soporte a la biomasa. En estos sistemas se produce un exceso de biomasa que se desprende del contactor. Este se mantiene en suspensión en el tanque gracias al movimiento del material de soporte. Para regular la cantidad de microorganismos presentes en el sistema, se dispone de un clarificador o decantador secundario. En él se produce la sedimentación del exceso de biomasa. Como pueden ver, se les decía que más o menos la parte sumergida puede estar en 35-40%. Algunos autores también mencionan que puede ser hasta un 49%. Este es el biodisco que se encuentra sumergido y está de forma horizontal, está echado. Entonces este es más o menos como se vería, ¿no? Viéndolo transversalmente. Entonces este biodisco es otra tecnología parecida a los bechos bacterianos, sobre los cuales se desarrolla el crecimiento microbiano. El proceso emplea una serie de discos. Los biodiscos giran aproximadamente de 1 a 4 RPM, manteniendo una parte de su estructura siempre sumergida, aproximadamente las 2/5 partes. De esta forma, la biomasa toma el oxígeno de la atmósfera y así se produce la degradación de la materia orgánica de materia progresiva. Llega un instante en que el espesor de la película generada entre 0.2 y 3 milímetros es tal que impide la difusión plena del oxígeno y otros nutrientes, motivo por el cual los microorganismos mueren, perdiéndose la resistencia mecánica
de manera que el movimiento del disco provoca entonces el desprendimiento de parte de la película, que se separa posteriormente del agua mediante un clarificado. En esta zona que se ha desprendido vuelve a generarse nueva película y el proceso sigue su curso. Los materiales suelen ser poliméricos para evitar corrosiones y reducir el peso de la estructura. Si la producción es muy elevada, se puede emplear un grupo de aireación suplementario. Como pueden ver acá, por esta zona ingresa el agua residual. Esta es la parte sumergida y acá es como los discos van girando. Y adentro se va produciendo la degradación en presencia de oxígeno. Y ya posteriormente el agua sale tratada por esta zona. Fangos activos. Los fangos activos o los activados es un proceso aeróbico. Que es de biomasa suspendida, ¿no? Que requiere un contacto íntimo entre el agua residual, la biomasa activa y el oxígeno. Consiste en poner en contacto en un medio aerobio, normalmente en una balsa aireada o en un tanque de aireación, el agua residual con flóculos biológicos previamente formados, en los que se absorbe la materia orgánica y donde es degradada por las bacterias presentes. Se mantiene una determinada concentración de microorganismos aerobios. Para acelerar los procesos naturales se les suministra oxígeno disuelto, aumentando así la capacidad de tratamiento, además de obtener una mejor calidad de efluente y menor cantidad de fangos. Se clasifican en procesos de mezcla completa o flujo pistón. Los procesos de mezcla completa se caracterizan por la uniformidad de las características del licor en el tanque de aireación o balsa aireada. ¿Cuáles son los procesos de flujo pistón? Sin embargo, mantienen un gradiente de concentración en función de la distancia a la entrada del proceso. En estos procesos no existe mezcla. Y el modelo de mezcla completa puede adoptar las siguientes variantes, que puede ser aireación prolongada o con contacto estabilizador. La aireación prolongada consiste en un tanque de aireación con un sistema de aireación por turbinas, aeradores sumergidos o difusores cerámicos. Estos mantienen la biomasa en suspensión e introducen el oxígeno necesario. Estos procesos se caracterizan por su baja carga másica y baja producción de fangos. Además, su utilización es interesante cuando se pretenden eliminar compuestos con nitrógeno simultáneamente con la materia orgánica. Y el otro tipo es el contacto estabilización, en el que este proceso se desarrolla en dos tanques. El primero, denominado de contacto, en el que se mezclan el efluente con el fango recirculado. En él existe aireación y mezcla completa. Después del contacto se produce la sedimentación, recirculando el fango al tanque de estabilización. En el tanque de estabilización se desarrolla la nueva biomasa que es enviada al tanque de contacto y así iniciar de nuevo el ciclo. Como les decía, esto es simplemente como una explicación de los tipos de lados activos, ¿no? El de mezcla completa, que es el más utilizado en diversas industrias, entre estos la aireación prolongada y el de contacto estabilización. Bueno, ahora vamos a empezar un poquito con el tema de digestión anaerobia. Para la digestión anaerobia es un proceso, como se había mencionado, que es anaeróbico, ¿no? Y dentro de estos contienen varias etapas. Pero bueno, esto ya les sigo comentando en la parte número 2 de la clase.